Cuando Cáncer se vuelve frío, el universo tiembla por dentro. Ya no habla la voz del apego, sino el eco de una herida que ha aprendido a silenciar el grito. Este signo, regido por la luna, maestro de las mareas emocionales, del amor protector y del recuerdo que lo guarda todo, no se enfría por capricho, sino por defensa sagrada. Porque cuando Cáncer se enfría, es porque ya lo ha sentido todo. Y al haberlo sentido todo, se ha vaciado de esperar. Lo que antes era río, ahora se vuelve hielo, lo que antes era abrazo, ahora es distancia inquebrantable. Desde la perspectiva astrológica, ese cambio no es una traición a su esencia, es una evolución de su poder. La luna, madre de los ciclos, sabe que incluso la luz necesita ocultarse. Así, Cáncer se apaga para no arder, se congela para no quebrarse. El frío que emana no es indiferencia, es advertencia. Es el escudo que se forja cuando las palabras ya no bastan, cuando la entrega se ha convertido en una vía de doble filo que corta sin misericordia. Ese Cáncer frío no es débil ni vencido. Es el Cáncer que aprendió a no mendigar lo que merece, el que se cansó de sostener vínculos que no lo honraban, el que dejó de nutrir con su alma a quienes solo sabían vaciarla. La gente no reconoce al Cáncer frío porque están acostumbrados a su calidez, a su capacidad infinita de cuidar incluso a quienes lo dañan. Pero el frío de Cáncer no es un invierno pasajero. Es una decisión emocional, una muralla levantada con recuerdos, decepciones y lágrimas no vistas. Y esa muralla no se derrumba con disculpas vacías ni con gestos tardíos. Porque cuando Cáncer se enfría, se convierte en su propio refugio. Se encierra en su caparazón, pero esta vez no como una pausa, sino como un renacer sin retorno. Ya no se le ve llorar, ni hablar de lo que le duele. Ya no intenta que los demás comprendan su sensibilidad. Ahora actúa desde el silencio, desde la ausencia, desde la quietud que congela. Su intuición sigue viva, pero no la comparte. Observa, recuerda, y calla. El corazón sigue latiendo, pero no entrega más calor a quien lo desperdició. Ese Cáncer frío ya no espera, ya no cree en promesas, ya no se ilusiona con gestos. Se volvió estratega, selectivo, impenetrable. Dejó atrás la necesidad de pertenecer, para al fin empezar a pertenecer a sí mismo. Ese cambio es temido porque es irreversible. Porque Cáncer, al dejar de sentir por otro, vuelve a sentir por sí. Recupera sus raíces, fortalece su identidad, se reconstruye sin pedir permiso. Ya no es el niño lunar que llora por amor, sino el guerrero emocional que aprendió a protegerse con la dignidad de quien ha sobrevivido al abandono. Su frialdad no nace del rencor, sino del amor propio que por fin floreció. Y quien intente volver a acercarse, notará que esa calidez ya no está disponible, porque fue redirigida hacia adentro, hacia el alma que se dio cuenta de que no necesitaba a nadie para arder. Cáncer frío es la victoria del corazón sobre el autosabotaje. Es el ascenso de la sensibilidad a la sabiduría. Es la realeza emocional de quien aprendió a dar solo donde hay reciprocidad. Porque el verdadero poder de Cáncer no es llorar, es decidir a quien ya no le entregará una sola lágrima más. Cuando se vuelve frío, no pierde su luz, la concentra. No deja de ser amor, se convierte en amor propio. Y en esa transformación hay algo sagrado, algo que honra su camino de agua y luna, algo que jamás podrá ser ignorado por quien lo perdió. En el zodiaco, Cáncer representa el hogar, la raíz, el inicio. Cuando se enfría, no es que deje de ser hogar, es que cierra la puerta y apaga la lámpara. El que llega tarde, se queda afuera. El que no supo cuidar, ahora no podrá entrar. Y en ese acto de cierre, en ese portazo silencioso, Cáncer se consagra como una fuerza que nadie puede volver a subestimar. Porque ha dejado de ser refugio para otros, y ha comenzado a ser templo para sí mismo. Y desde ese lugar, el mundo lo respeta, incluso si lo teme. Porque el frío de Cáncer no es castigo, es justicia emocional. Y esa justicia, cuando se manifiesta, es imparable. Cuando Cáncer se vuelve frío, no es simplemente una reacción emocional, es un acontecimiento cósmico que habla de la madurez del alma, del despertar de una conciencia que ya no se conforma con migajas emocionales ni con espejismos afectivos. Es el momento en que la energía lunar, profundamente femenina y receptiva, decide transmutarse en una fuerza de contención y de contorno. Es la alquimia del corazón que ha dejado de sangrar y ha empezado a cristalizar su energía más sagrada. Esa frialdad no es vacío, es contención divina. Es la elevación de la vulnerabilidad hacia el poder.
Es el alma que ha sido tantas veces atravesada, que ha aprendido a volverse inexpugnable sin perder su esencia. En esta etapa, la memoria canceriana, que todo lo retiene como un archivo sagrado del alma, deja de doler y comienza a actuar como guía. El recuerdo ya no abruma, se convierte en un mapa. Cáncer comprende por fin que todo lo que vivió, incluso aquello que lo destruyó, era necesario para llegar a este punto de claridad. El pasado no lo encadena, lo impulsa. Ya no mira atrás con nostalgia, sino con lucidez. Reconoce los patrones, identifica las máscaras, percibe las intenciones ocultas sin necesidad de palabras. El frío que proyecta no es un rechazo a la emoción, es una medida de protección energética para que su luz no se consuma donde no florece. Esta nueva versión de Cáncer es despiadadamente sabia. Ha desechado el rol de salvador, ha soltado la idea de que puede curar a todos con amor. Ya no se entrega por reflejo, ni se sacrifica para que los demás no se sientan solos. Se ha dado cuenta de que cada alma tiene su propio proceso y que interferir desde la compasión no siempre es sanador. Aprendió que su energía, cuando es mal dirigida, se convierte en una prisión. Y desde ese aprendizaje, ha liberado la necesidad de sostener lo insostenible. Ha roto con la fidelidad al dolor. Ha dejado de justificar lo injustificable. Se ha convertido en guardián de su paz, y quien no vibre en esa frecuencia es automáticamente repelido por esa frialdad que no busca herir, sino preservar lo más valioso que ha logrado, su equilibrio interno. La energía cardinal de Cáncer, la que inicia, la que da vida, se transforma en una fuerza estratégica cuando entra en modo defensivo. No es que deje de moverse, es que ahora lo hace con precisión quirúrgica. Escoge sus batallas, protege su territorio, y no se deja arrastrar por la culpa ni por la manipulación emocional. Ya no cae en los chantajes del pasado, porque ha comprendido que ser sensible no es sinónimo de ser débil. Su frialdad es una afirmación de dignidad. Es la firma de un alma que ya no negocia su bienestar. Incluso su silencio cambia. Deja de ser un grito interno y se convierte en una afirmación poderosa. Cáncer ya no necesita explicarse. Quien lo conoce de verdad, sabrá por qué se alejó. Y quien no lo entiende, ya no importa. Ha dejado de buscar aprobación, ha dejado de necesitar validación externa. Su brújula interna se ha afinado, y ahora sigue su propio norte, aunque tenga que caminar solo. Pero esa soledad ya no pesa, porque ha aprendido a llenarla con su propia compañía, con su mundo interior rico, nutrido, fértil. Su castillo emocional ya no está abierto para cualquiera. Se ha blindado con los muros de su propia sanación, y solo accede quien tenga la llave de la sinceridad y la capacidad de corresponder. Cuando Cáncer se enfría, incluso sus dones paranormales se agudizan. Su intuición, ya libre del ruido emocional, se convierte en un radar limpio, certero, afilado. Percibe intenciones con una mirada, sabe cuándo apartarse, cuándo callar, cuándo intervenir. Ya no entrega consejos a quien no escucha, ni energía a quien no respeta. Su compasión sigue viva, pero ahora es sabia. Su amor sigue intacto, pero ahora es selectivo. Su generosidad no se ha marchado, simplemente ha dejado de fluir hacia el vacío. Cáncer, en su versión fría, deja de buscar venganza. Porque la venganza ya no vibra en su nueva frecuencia. No necesita demostrar nada a nadie. Su simple presencia, su distancia, su paz imperturbable, son suficientes para hacer que quienes lo subestimaron sientan el peso de su ausencia. Y ahí está el verdadero triunfo, en no necesitar hacer daño para sanar, en no necesitar gritar para ser escuchado. Ha entendido que su valor no se negocia, y eso lo vuelve invulnerable. El frío de Cáncer es también la antesala de un nuevo renacimiento. Porque no se queda ahí para siempre. Ese estado es una pausa sagrada, un invierno que prepara el terreno para una primavera aún más poderosa. Pero esta vez, esa primavera será solo para quienes la merezcan, para quienes sepan sembrar sin herir, para quienes no teman a su intensidad. Quien logre atravesar ese hielo con verdad, se encontrará con un Cáncer más luminoso que nunca, más libre, más fuerte, más íntegro. Pero el camino ya no es fácil, ya no es automático. Ahora hay que merecer su cercanía. Cáncer frío es un alma que se ha hecho sabia a fuerza de cicatrices. Y esa sabiduría no se entrega, se intuye. Es el regreso del corazón a su trono. Es la luna que, tras ocultarse, resurge más brillante que nunca.
Es la templanza de quien ha conocido el abismo y ha vuelto con las manos llenas de poder. No poder sobre los otros, sino poder sobre sí mismo. Y desde ahí, desde esa cima emocional conquistada con lágrimas que ya no corren, Cáncer observa el mundo con una serenidad que desarma. Porque ha entendido algo que pocos comprenden, que la verdadera fortaleza está en saber cuándo retirarse, cuándo cerrar la puerta, cuándo guardar el alma y esperar. Porque el que sabe esperar, nunca pierde. Solo elige mejor. Y Cáncer, en su silencio gélido, ha aprendido a elegir solo lo que lo honra. Y eso lo convierte en invencible. El frío de Cáncer, cuando se instala, no es un gesto emocional pasajero, sino una recalibración profunda del alma. Es la consecuencia de una acumulación de tormentas internas, de tormentas que no destruyeron, pero sí transformaron. Cáncer, signo cardinal de agua, tiene una relación directa con la creación y la nutrición de la vida emocional. Cuando esa fuente se enfría, lo que ocurre no es una muerte emocional, sino una reconfiguración de su propósito. Ya no es el canal que fluye para todos. Es el océano que decide qué orilla merece su marea. Porque ha descubierto que dar sin medida lo desangra, y que no todo aquel que se acerca viene con buenas intenciones. Y así, se vuelve selectivo, se vuelve afilado en su discernimiento, se convierte en centinela de su energía vital. En su estado frío, Cáncer reescribe las reglas del juego emocional. Antes quizás pedía comprensión, pedía amor, pedía reciprocidad. Ahora exige respeto. Ya no espera que le lean el alma, ahora simplemente la retira de donde no fue leída a tiempo. Su frialdad es la última advertencia antes del olvido, es la señal definitiva de que lo que se brindaba con calidez ya no está disponible. Y esa decisión no nace de un impulso, nace de una paciencia herida, de una generosidad llevada al límite, de una entrega que fue dada incluso cuando ya no quedaba nada por dar. Y cuando esa entrega no fue valorada, lo que se levantó no fue rencor, sino conciencia. La conciencia de que amar sin ser visto es una forma de abandono hacia uno mismo. Y Cáncer, que siempre ha sabido cuidar, por fin aprende a cuidarse. En el momento en que se enfría, incluso su cuerpo habla diferente. La postura cambia, la mirada ya no busca, observa. Ya no se inclina hacia los demás, ya no busca entender lo que no fue explicado. Se endereza desde dentro. El alma se le arma de dignidad. Se le apaga la sonrisa que antes regalaba incluso a quien no la merecía, y en su lugar aparece una calma cortante, un vacío que no se llena con palabras ni con gestos que llegan tarde. Porque el tiempo ya se convirtió en un juez implacable. El tiempo le enseñó que quien duda, pierde, que quien juega con su ternura, la pierde para siempre. Cáncer frío es también un acto de ascensión espiritual. Ha cruzado los fuegos del desengaño y ya no necesita validarse desde el apego. Ha dejado de buscar pertenecer para empezar a reconocerse. Y en ese reconocimiento descubre algo que el dolor no le permitió ver antes, que su sensibilidad no era debilidad, sino un don ancestral. Que su capacidad de amar no era excesiva, era necesaria para despertar conciencias dormidas. Pero que ese don y esa capacidad no están al servicio de cualquiera. Solo quien se acerque con verdad, con alma limpia y sin máscaras, podrá rozar nuevamente esa calidez que ahora vive resguardada detrás de capas de hielo sagrado. Desde la astrología, este cambio representa un punto crucial en el viaje kármico del alma canceriana. Es cuando el alma deja de repetir lecciones para al fin encarnar su sabiduría. Es el momento en que el nodo lunar interno, esa brújula invisible que guía su evolución, da un giro, y el corazón que siempre vivía hacia afuera regresa a su centro. El caparazón ya no es un refugio momentáneo, se vuelve una fortaleza. Y esta fortaleza ya no esconde a un ser herido, sino a un guardián consciente. Quien toque a su puerta ahora deberá tener algo más que buenas intenciones, deberá tener alma. La frialdad de Cáncer es también una señal de renacimiento silencioso. Dejó de gastar su voz en explicaciones. Su mirada habla por él. Su distancia se convierte en espejo para quien no supo valorar su presencia. De pronto, quienes lo daban por hecho sienten un vacío que no saben llenar. Y ese vacío no es castigo, es el eco de una ausencia con nombre. Es el precio de no haber cuidado lo que parecía eterno. Porque Cáncer, cuando ama, se entrega como si el tiempo no existiera. Pero cuando se cansa, se va como si nunca hubiese estado. Y en esa partida está la enseñanza más brutal, que lo eterno también sabe irse cuando no es honrado.
Este estado frío también impacta profundamente su entorno. La familia, los amigos, incluso los enemigos, sienten el cambio. Porque Cáncer, cuando se vuelve frío, se vuelve incuestionable. Ya no da explicaciones, ya no discute, ya no intenta arreglar lo que se rompió demasiadas veces. Su dignidad se eleva por encima de la emoción. Es el momento en que su energía lunar se vuelve saturnal. Adquiere estructura. Se vuelve disciplina emocional. Su mirada al pasado ya no es nostálgica, es evaluativa. Ve los errores como maestrías, los dolores como combustibles, las traiciones como liberaciones. Y en esa claridad, su alma ya no duda. Sabe cuándo cerrar. Sabe cuándo alejarse. Sabe cuándo morir a un vínculo para renacer a sí mismo. Y no, esa frialdad no lo hace menos amoroso. Lo hace más puro. Porque ahora ama sin perderse, cuida sin romperse, da sin anularse. Ha aprendido que el verdadero amor empieza cuando deja de ser un sacrificio. Su energía, antes maternal incluso para desconocidos, ahora es medicina solo para quienes han demostrado ser recipientes dignos. Y ese nuevo amor que nace de su frialdad, es uno que construye templos, no cárceles. Es uno que no arrastra culpas ni dependencias, sino que inspira respeto, reciprocidad y presencia real. Así, Cáncer renace como el alquimista emocional que, habiendo sentido el hielo en su sangre y el fuego en su pecho, ha encontrado el punto exacto de equilibrio. Ya no es solo el signo que nutre, es el que sabe cortar. Ya no es solo el que abraza, es el que decide a quién abrir los brazos. Ya no es el que teme perder, es el que entiende que perder también es ganar. Y desde esa comprensión, desde esa gélida luz que irradia paz e inquebrantable amor propio, Cáncer no solo se vuelve invulnerable, se vuelve eterno. Cuando Cáncer se vuelve frío, se activa un principio cósmico que va más allá de la simple transformación personal. Es la manifestación de una fuerza lunar que ha atravesado todas las fases posibles del alma. Es la conclusión de un ciclo emocional que ha sido exprimido hasta su última gota, hasta que ya no queda más que la esencia pura del signo, su poder de supervivencia emocional. Porque lo que muchos no comprenden es que Cáncer no se enfría por gusto ni por capricho, se enfría porque ha llegado al límite de su tolerancia, porque ha traspasado umbrales invisibles que nadie más percibe. Es cuando el alma ha sido traspasada una y otra vez, y aún así ha seguido de pie, hasta que un día algo dentro se apaga no por derrota, sino por iluminación. En ese apagón emocional, en ese silencio polar que Cáncer proyecta, comienza a emerger una nueva identidad. El alma que antes se desbordaba, ahora se contiene con una maestría que pocos signos poseen. Esa contención es poderosa porque nace del conocimiento interno, no del rechazo. Cáncer frío no es insensible, es soberano. Ya no necesita demostrar su amor ni defender su entrega. Se ha convertido en el guardián de su templo interior. Y ese templo, antes abierto a todo aquel que supiera tocar su corazón, ahora se erige en una cima solo accesible para quienes asciendan con humildad y verdad. El acceso ya no es libre. Es sagrado. Esta frialdad marca también una ruptura con la programación emocional que muchas veces lo hacía repetir vínculos disfuncionales o mantenerse leal al dolor. La energía canceriana, profundamente conectada con el pasado, con los linajes familiares, con la herencia emocional, es capaz de cargar culpas que no le pertenecen, de arrastrar promesas hechas en el silencio de su niñez, de sostener pactos invisibles con personas que ya no tienen lugar en su evolución. Pero cuando se vuelve frío, ese código se rompe. Se quiebra el hechizo de la necesidad de pertenecer a costa de uno mismo. Ya no hay fidelidad al sufrimiento heredado. Ya no hay lugar para ser el salvador de nadie. Cáncer aprende a romper sus propias cadenas, aunque esas cadenas tengan forma de amor. Desde esta nueva visión, Cáncer rediseña su estructura emocional. Aprende a poner límites sin culpa, a cerrar ciclos sin necesidad de explicarlos, a proteger su paz como antes protegía a todos los demás. Ya no pide permiso para retirarse. Ya no espera la validación de quien nunca entendió su profundidad. La frialdad se vuelve su aliada porque ya no le interesa convencer ni conquistar. Su energía, una vez canalizada hacia el otro, ahora regresa como una corriente imparable hacia su propio centro. Y ese regreso no es amargo, es glorioso. Es el alma volviendo así, como la luna que retorna cíclicamente a su oscuridad para luego renacer con más luz. En este estado, Cáncer también redefine sus vínculos. Ya no se vincula desde la necesidad, sino desde la completitud.
Quien no tenga la capacidad de resonar con su vibración madura, simplemente no podrá permanecer en su vida. Se vuelve implacable con las mentiras, con las omisiones, con los juegos emocionales. Su radar interno se afina tanto que no necesita pruebas ni confrontaciones. Basta con sentir. Y cuando siente incoherencia, se aleja. Sin rencor, sin explicación. Solo se aleja. Porque ha entendido que su energía no puede ser gastada en causas perdidas. Su alma ya no está para salvar, está para construir. Y solo construye con quienes realmente saben lo que es una base sólida. La frialdad también le otorga un don aún mayor, la independencia emocional. Cáncer, que durante gran parte de su vida puede haber creído que necesita del otro para sentirse completo, descubre que su plenitud no está afuera. Esa revelación lo cambia todo. La soledad ya no es amenaza. Es una aliada. El silencio ya no es castigo. Es un alimento. El no ser comprendido ya no es doloroso. Es parte del privilegio de tener una profundidad que no todos alcanzan. Esa madurez le permite moverse por el mundo con una nueva libertad, con un nuevo lenguaje emocional, el de la autosuficiencia luminosa. Ya no depende del afecto ajeno, lo honra cuando llega, pero no lo suplica. En lo más profundo de esta frialdad hay una verdad que arde como fuego interno: el amor no se mendiga, se refleja. El amor verdadero no se encuentra rogando, sino vibrando. Cáncer comienza a amar desde un nivel de conciencia tan elevado que ya no necesita demostrar nada. Su sola presencia es una bendición. Su sola palabra, una medicina. Pero no para cualquiera. Solo para quien haya sido capaz de ver la belleza del alma que sobrevivió al fuego, que se templó en la nieve y que ahora brilla como una luna completa en su máximo esplendor. Esa luna ya no se oculta por miedo, ya no brilla por necesidad, ya no se rompe por amor. Esa luna ahora se alza en el firmamento de su destino, consciente de su magnetismo, de su sabiduría y de su legado emocional. El cáncer que se vuelve frío no es un alma que ha perdido la fe, es un alma que ha elegido tenerla solo en sí misma. Es quien ha vuelto del abismo con una certeza inquebrantable, que la paz no es negociable, que la verdad no se implora, y que la dignidad es la forma más alta de amor. Ya no necesita justificar su distancia, porque su vibración habla más fuerte que cualquier palabra. Ya no necesita ser aceptado, porque ha aprendido a aceptarse sin condiciones. Y en ese punto, su frialdad deja de ser defensiva. Se convierte en una frecuencia superior. Una que pocos alcanzan. Una que solo los valientes pueden comprender. Una que, en realidad, no es fría, es luz pura, sin distorsión. Y esa luz, una vez que Cáncer la abraza, se vuelve su verdadera naturaleza. Incontenible. Innegociable. Imparable. El frío de Cáncer no es solo un fenómeno emocional, es un portal de iniciación hacia una dimensión más elevada de su conciencia. Ese estado marca el tránsito de lo humano a lo mítico, de lo reactivo a lo visionario, de la nostalgia al destino. En él, la memoria, que siempre ha sido su fuerza y su peso, deja de ser una carga para convertirse en herramienta de liberación. Porque Cáncer, cuando se enfría, también deja de ser rehén del pasado. Ya no revive las heridas como un bucle infinito. Las honra, las comprende y las integra como símbolos de su evolución. Se da cuenta de que cada desengaño no fue una maldición, sino una puerta hacia una mejor versión de sí mismo. En esa transformación, Cáncer empieza a dominar el tiempo emocional. Deja de esperar que las cosas regresen como antes, deja de alimentar el espejismo de que algo perdido puede restaurarse igual. Ya no vive anclado al cómo fue, ahora elige desde el cómo debe ser. Esto le da un poder silencioso que desconcierta a los demás. Porque el mismo ser que antes se desvivía por mantener los lazos, ahora corta con una precisión quirúrgica. Donde antes pedía explicaciones, ahora pone punto final. Donde antes se quedaba por lealtad, ahora se va por respeto propio. En esa salida no hay estridencia, hay claridad. En esa ausencia no hay vacío, hay afirmación. Desde la perspectiva astrológica, Cáncer está profundamente conectado con la luna, con el ciclo, con la impermanencia. Pero cuando se enfría, toma contacto con su lado saturnino oculto. Saturno representa los límites, la madurez, la estructura. Y en ese despertar, Cáncer se vuelve arquitecto de su mundo interior. Levanta muros no para aislarse, sino para definir su territorio sagrado.
Su energía, que antes era dispersa por naturaleza empática, ahora se concentra como una fuerza gravitacional. Su presencia no se ofrece, se gana. Su entrega no se regala, se merece. Este estado también le permite descubrir su poder de observación desapegada. Antes lo movía la emoción inmediata, la necesidad de conectar, de pertenecer, de sanar. Ahora lo guía la observación estratégica, casi visionaria. Puede leer las energías sin involucrarse, detectar patrones sin dejarse arrastrar, predecir el desenlace de una historia antes de que los otros lo intuyan. Su sensibilidad ya no es visceral, es profética. Es como si la luna en su interior dejara de reflejar lo externo y comenzara a emitir su propia luz. Ya no busca espejos en los demás, ahora se convierte en uno para ellos. Un espejo que no deforma, sino que revela. Esa frialdad le otorga también el dominio del silencio. Antes, su silencio podía ser súplica, confusión, retraimiento. Ahora es una declaración de poder. Ya no guarda silencio porque no sepa qué decir, sino porque ha comprendido que no todo merece respuesta. Que el silencio también es una frontera. Que muchas veces callar es el acto más alto de amor propio. En ese silencio, Cáncer se reencuentra con su esencia lunar, introspectiva, profunda, misteriosa. Y en esa profundidad ya no hay temor a estar solo. Hay una conexión renovada con el alma, con la fuente, con lo invisible. La espiritualidad se afianza, no como un escape, sino como una guía. Incluso su cuerpo comienza a vibrar distinto. Los que lo rodean perciben una presencia más sobria, más firme. Ya no transmite necesidad ni busca consuelo. Irradia estabilidad interior, seguridad energética. Se ha reconciliado con su sombra, y por eso ya no reacciona a las provocaciones como antes. Ya no se deja arrastrar por el drama ajeno, ya no es imán de víctimas emocionales. Porque ha aprendido que su capacidad de sostener no debe convertirse en su condena. Y ese aprendizaje lo convierte en un ser que ya no teme cortar, porque sabe que cada cierre es una apertura más alta. Y cuando Cáncer aprende a cerrar, su alma asciende. En este nuevo plano, su concepto de amor también cambia radicalmente. Ya no cree en los amores salvadores ni en los vínculos que prometen redención. Ya no le interesa el romanticismo caótico ni la intensidad como excusa para la destrucción emocional. Su amor ahora es tranquilo, sabio, consciente. Ama desde la plenitud, no desde la carencia. Sabe cuándo dar y cuándo preservar. Ya no persigue, ya no convence. Ama libremente, y eso lo vuelve magnético. Su amor, una vez frío, se convierte en llama sagrada. Una llama que no arde al primer soplo del viento, sino que permanece encendida en el centro de su universo, iluminando solo a quien se acerque con respeto. El frío de Cáncer, entonces, es la consecuencia directa de su despertar. Es la evidencia de que ha cruzado el umbral de lo emocional hacia lo espiritual, de lo reactivo hacia lo visionario. Ya no es esclavo de su sensibilidad, ahora es su maestro. Y esa maestría es tan poderosa que transforma su destino. Ya no repite historias, ya no revive viejos patrones. Ahora escribe su propio guión, elige su escenario, decide quién entra y quién no. Su vida ya no es un espacio abierto al azar de los afectos. Es un santuario donde solo entra quien honra la vida emocional con la misma reverencia con la que él ha aprendido a honrarse a sí mismo. Ese Cáncer frío no es el final del amor. Es el inicio del amor real. Porque ha recorrido el abismo del abandono, ha caminado entre las ruinas de su esperanza, ha sobrevivido a la indiferencia de otros y, aún así, no se ha roto. Solo se ha vuelto eterno. Porque quien aprende a amar después de haber sido herido sin endurecerse, y aún así decide preservarse sin vengarse, se convierte en una leyenda viva del zodiaco. Una luna que brilla en la oscuridad, no para ser vista, sino para guiar. Cuando Cáncer se vuelve frío, no lo hace solo desde la emoción, sino desde un despertar que traspasa el cuerpo, el corazón y el espíritu. No se trata de una simple defensa, ni de una pausa entre tormentas, sino de una reinvención total de su naturaleza, una transfiguración de la energía ancestral que lo habita. Este signo, al ser el regido por la luna, guarda en su ADN emocional la memoria del universo. Sus células vibran con las mareas, sus pensamientos se entrelazan con los ciclos, su alma recuerda lo que otros han olvidado. Pero cuando se congela, cuando se apaga su fuego tierno,
es porque ha activado un nivel superior de consciencia que se manifiesta como frialdad para los que solo saben leer lo superficial. Ese estado no niega su esencia amorosa, la refina. Ya no hay espacio para el apego, ni para el sacrificio malentendido. Cáncer, en su frialdad sagrada, deja de poner el alma donde no hay reciprocidad vibratoria. Ha aprendido que no es noble inmolarse por quien no valora el sacrificio. Que no es espiritual sostener vínculos que drenan. Que no es lealtad permanecer en lugares donde su sensibilidad es malinterpretada como debilidad. Su frialdad es un acto de fidelidad absoluta a su verdad interior. Ya no busca pertenecer, busca alinearse. Ya no suplica ser aceptado, se entrega a su misión con firmeza, aun si eso significa el exilio emocional de ciertos espacios. En este punto, Cáncer activa una memoria cósmica más antigua que las propias emociones. La memoria de las almas sanadoras, de los guardianes de la energía, de los canales intuitivos que encarnan en la Tierra para cuidar, para proteger, para restaurar. Pero al mismo tiempo, el alma de Cáncer comprende que cuidar no es cargar, que proteger no es desangrarse, que restaurar no es olvidarse de sí. Deja de vivir para los demás y comienza a custodiar su templo interior como lo que verdaderamente es, un receptáculo de energía sagrada que ya no puede ser compartida con cualquiera. La frialdad en él no solo es defensiva, es alquímica. Todo lo que antes lo destruía, ahora lo fortalece. Todo lo que lo hacía llorar, ahora lo impulsa. Su sensibilidad, lejos de apagarse, se vuelve láser. Su percepción emocional se transforma en visión estratégica. Deja de ser víctima de su intensidad para convertirse en maestro de ella. Deja de interpretar el mundo desde la herida y comienza a leerlo desde la sabiduría. Puede ver más allá de las palabras, más allá de las apariencias, más allá de los disfraces emocionales que otros usan para manipular. Y al ver, decide. Y al decidir, se libera. Esta nueva versión de Cáncer también impacta profundamente en su vibración energética. Deja de irradiar necesidad y empieza a emitir presencia. Su campo vibracional se vuelve más sólido, más sereno, más íntegro. Ya no entra en caos por el caos ajeno, ya no se diluye en las emociones de los otros. Ha recuperado el centro, y desde ese núcleo firme se mueve como una luna que ya no gira en torno a los demás, sino que hace que todo gire a su alrededor sin necesidad de imponer nada. Ya no necesita levantar la voz ni forzar entendimiento. Su sola energía selecciona. Su sola mirada filtra. Su sola existencia pone orden en el desorden. El frío también le revela un nuevo tipo de belleza, una que ya no depende de la dulzura o de la entrega emocional. Una belleza madura, autosuficiente, intocable. La belleza de quien ha atravesado sus noches sin ser rescatado y, aún así, eligió no volverse amargo. La belleza de quien se levantó solo después de caer por última vez y no gritó victoria, pero desde entonces camina con un brillo distinto. La belleza de quien ya no necesita prometer nada porque se ha convertido en cumplimiento de sí mismo. Esta es la belleza del Cáncer que ha aprendido a estar solo sin sentirse vacío. Del Cáncer que ha hecho de su silencio una canción que solo los despiertos pueden oír. Y es precisamente en esta nueva etapa donde se manifiesta su verdadera misión. Antes podía sentirse perdido en la necesidad de cuidar, en el impulso de sanar lo que le dolía observar. Ahora, desde su frialdad transformadora, entiende que su propósito no es absorber el dolor del mundo, sino enseñar con su ejemplo que la autosanación es posible. Que el amor no debe doler, que la entrega no debe desgastar, que la empatía no debe ser esclavitud. Y al sostener su espacio con esta conciencia, se convierte en faro para otros que aún están atrapados en la tormenta. En su estado anterior, podía ser invadido por lo que no decía, por lo que los otros no comprendían, por lo que tenía que callar para no incomodar. Ahora, desde su nueva altura, no calla por temor, calla por certeza. Elige cuándo hablar y cuándo desaparecer. Se retira no por debilidad, sino por sabiduría. Porque ha entendido que no todo merece ser explicado, que el alma no siempre debe ser expuesta, que su energía tiene un precio que no todos están dispuestos a pagar. Y en ese reconocimiento, en esa protección consciente de su luz, Cáncer se convierte en guardián de su propia eternidad. Esta frialdad también lo empuja hacia su mejor versión creadora. Ya no busca validarse a través de las relaciones, sino a través de sus obras, de sus decisiones, de su conexión directa con lo divino. Despierta talentos dormidos, explora caminos nuevos, manifiesta en la materia lo que durante años solo sintió en su interior.
se alinea con su linaje creativo, con su capacidad de manifestar belleza, protección, profundidad, sin que eso implique entrega ciega. Crea desde la plenitud, desde la armonía, desde la conexión con lo superior. Porque por fin ha comprendido que su sensibilidad no lo hace frágil, lo hace canal. Y que un canal, cuando se purifica, se convierte en instrumento del cosmos. El Cáncer que se vuelve frío no ha dejado de amar. Ha dejado de amar sin conciencia. Y eso lo convierte en uno de los signos más poderosos del zodiaco. Porque no hay fuerza más invencible que la de un corazón que ha elegido curarse sin endurecerse, que ha optado por protegerse sin cerrarse, que ha decidido amar con la claridad de quien ya no busca completarse, sino compartir desde la totalidad. Desde ahí, todo lo que toque florecerá. Pero ya no será él quien riegue jardines ajenos mientras el suyo se marchita. Ahora es él quien siembra, quien decide, quien elige que nace en su campo emocional. Y quien no sepa honrar esa tierra fértil, será simplemente barrido por el viento de su renacimiento. Porque cuando Cáncer se vuelve frío, en realidad ha comenzado a brillar desde un lugar que nadie puede apagar. Desde su alma restaurada. Desde su verdad más alta. Desde su destino cumplido. Cuando Cáncer se vuelve frío, también se activa en él una profunda transformación en su relación con el tiempo. Ya no se queda atrapado en el pasado ni se proyecta en futuros que dependen de la validación ajena. El tiempo deja de ser una espera constante por lo que otros no saben o no quieren dar, y comienza a fluir a su favor como un río que ya no se detiene por obstáculos emocionales. Cáncer deja de mirar hacia atrás con nostalgia o culpa, y comienza a mirar hacia adentro con determinación. Comprende que el tiempo no le ha robado nada, sino que le ha revelado quién sí y quién no, y en ese reconocimiento, su alma toma una dirección clara, sin desvíos ni retrocesos. Este despertar también altera su noción de intimidad. Antes, abría su mundo con la inocencia de quien cree que compartirlo todo es amar. Ahora, en su frialdad, ha descubierto el valor de la reserva. Ya no se entrega por reflejo ni comparte sus secretos con quienes no han demostrado estar a la altura de su universo emocional. Su mundo interno ya no es una casa sin puertas, sino un santuario oculto que solo abre sus portales a quienes vibran en frecuencia alta, pura y constante. Cáncer aprende que no todo aquel que se acerca merece acceso, que no todo vínculo debe traducirse en confianza, que no todo abrazo es promesa. Desde su frialdad templada, observa con calma, y en ese mirar silencioso es capaz de detectar lo auténtico con una precisión que desarma. Lo que también cambia en él es su manera de cuidar. Sigue siendo protector, pero ya no sobreprotege. Sigue siendo empático, pero ya no absorbe. Ha aprendido a distinguir entre acompañar y cargar, entre sostener y salvar. Esta nueva manera de cuidar nace de una sabiduría que se ha cultivado en las grietas del alma. Cáncer ahora cuida con límites, ama con raíces, y se entrega desde la seguridad interior, no desde el miedo a perder. Esta madurez le da un aura distinta, más sobria, más refinada. Su presencia ya no está al servicio de quien la reclame, sino al servicio de quien la respete. Y ese respeto comienza en sí mismo. Desde la astrología, esta evolución es también un despertar hacia su polaridad Capricornio. Cada signo contiene en sí a su opuesto como una semilla dormida. Y cuando Cáncer se enfría, activa en sí la energía capricorniana, estructura, visión, firmeza, jerarquía. Ya no se diluye en la emoción, la estructura. Ya no se disuelve en el vínculo, lo jerarquiza. Comienza a aplicar su intuición no solo para sentir, sino para construir. Su sensibilidad se vuelve ejecutiva, su percepción se vuelve directiva. Así nace el Cáncer que lidera, el que toma decisiones desde la profundidad sin perder altura, el que puede ser cabeza y corazón a la vez. Ese Cáncer es temido y respetado, porque ya no se arrodilla ante nadie, pero tampoco necesita aplastar para avanzar. Su autoridad es natural, sutil, inevitable. Su frialdad también redefine su manera de enfrentarse al conflicto. Antes huía del enfrentamiento, o se defendía desde lo emocional. Ahora lo mira de frente, sin dramatismo, con una serenidad que impacta. Ha dejado de temer a las rupturas, a las despedidas, a las transformaciones abruptas. Porque ha comprendido que lo que se va cuando uno se elige, jamás debió quedarse. Ha comprendido que soltar no es fracaso, sino limpieza energética. Y que a veces no se trata de sanar el vínculo, sino de sanar el vínculo con uno mismo a través del acto de soltar lo que ya no vibra en amor. Cáncer ya no se rompe cuando alguien se va,
porque ha hecho de su propia presencia su verdadero hogar. Ese hogar interior se convierte en una fortaleza de belleza luminosa. Ya no necesita demostrar que es bueno, ni que es confiable, ni que merece quedarse. Porque lo ha demostrado todo en el silencio de sus actos, en la constancia de su entrega, en la profundidad de su amor. Y quien no lo vio, ya no importa. Porque Cáncer deja de mirar con los ojos del deseo y empieza a mirar con los ojos de la verdad. Y la verdad es que no todo el mundo está preparado para recibirlo. Y él ya no fuerza su presencia donde hay ceguera emocional. Su frialdad también lo conecta con los ciclos mayores. Aprende a no resistirse a lo que termina, a no quedarse donde la energía se estanca. Se convierte en un sabio del fluir. Ya no lucha por lo que no vibra, ya no se desgasta por lo que no fluye. Confía en que lo que es suyo lo encontrará en la versión más alta de sí mismo. Y como ya no vibra en necesidad, atrae desde la plenitud. El amor que llega ya no es espejo de su herida, sino reflejo de su sanación. Ya no busca completar algo roto, sino expandir lo que ha florecido. También se transforma su forma de celebrar. Antes celebraba desde la emoción colectiva, desde el compartir sin filtro. Ahora celebra desde la introspección, desde la conexión con lo invisible, desde la gratitud silenciosa. Su alegría se vuelve más honda, menos escandalosa, más sostenida. Ya no necesita que los demás validen sus logros ni sus duelos. Cáncer celebra en la intimidad de su alma, porque ha aprendido a honrarse como única fuente de amor verdadero. En ese estado, su energía se vuelve medicina para quienes lo cruzan, incluso desde la distancia. Irradia calma, firmeza, certeza. Y sin decir una palabra, su presencia eleva, su mirada transforma, su silencio enseña. Cáncer frío no es una paradoja. Es la coherencia alcanzada tras una batalla interior ganada sin testigos. Es el alma que se miró rota y decidió reconstruirse con materiales eternos. Es la lágrima que ya no cae porque fue convertida en diamante. Es la emoción que ya no suplica porque ha sido sublimada en sabiduría. Es la luna que ya no refleja lo ajeno, sino que ahora brilla con luz propia. Es el guardián del misterio emocional, el estratega intuitivo, el alquimista de la entrega. Es quien ha logrado el equilibrio perfecto entre sentirlo todo, y elegir solo lo que eleva. Y desde ahí, desde esa cima conquistada con silencio, fuego y amor propio, nadie lo puede tocar sin su permiso. Porque ha recordado que su alma no está hecha para ser comprendida por todos, sino para ser honrada por pocos. Y a esos pocos, Cáncer les da el mayor regalo que puede ofrecer, su calor verdadero, ese que solo se vuelve eterno después de haber conocido el frío.